Usualmente nuestra primera idea de paisaje está asociada a la naturaleza y a lo rural. Eso es lo que nos ofrece una primera mirada general del espacio, como esta, del municipio de Urrao, en el occidente de Antioquia, que con su riqueza y diversidad, con su exuberancia y su belleza, logra impactarnos. Pero estos paisajes también están hechos de otros contenidos que una observación más cuidadosa permite advertir. Notamos variaciones en los colores y texturas en la vegetación que permiten distinguir entre los relictos del bosque nativo y los cultivos y potreros. Aparecen también linderos, caminos y carreteras, postes y cables, fincas, establos y poblados. Empiezan a hacerse patentes las discontinuidades, variaciones y contrastes que revelan diferentes usos del suelo, distintas formas de propiedad y de tenencia de la tierra. Nos vamos adentrando entonces en una noción del paisaje que incorpora huellas visibles de la interacción entre los seres humanos y el medio ambiente. Así, al considerar la dimensión social del paisaje, lo que antes parecía plano comienza a adquirir profundidad y espesor. Pero si observamos aún con mayor detalle, encontramos que esas huellas y contenidos hacen referencia a distintos tiempos. Las casas, unas hechas en tapia o en bareque, otras en madera y otras en materiales contemporáneos como el ladrillo y el cemento, nos indican que cada una es producto de un proceso histórico concreto. En la cabecera de Urrao resaltan algunas arquitecturas antioqueñas tradicionales notables por su estructura y decoración, que se entreveran con otros estilos y que en conjunto revelan cómo se ha configurado históricamente este municipio. En el parque principal, diversas memorias e historias locales confluyen en el espacio público. El cacique Toné, héroe e insignia de la resistencia indígena a la dominación española y símbolo de la identidad local. Nosotros los urraeños hemos tenido como una marca al cacique Toné, o sea, el guerrero legendario que marcó un hito dentro de la historia, y a partir de esos inicios de él, pues como un homenaje a él, se brinda precisamente lo que son las fiestas del cacique Toné que se vienen celebrando anualmente. Ahí podemos tener a nuestros indígenas, a nuestra raza pura realmente. Y qué bueno es verlos, su tradición, lo que ellos representan para nosotros. Juan de Castellanos narra que el cacique Toné, cuando empieza su historia, dice: gallardo, mozo, suelto, bien dispuesto, de fuerza, monstruoso y atrevido. Es asombrosa la forma como él se defendía contra los españoles. Los monumentos al Cerro Plateado y al río Penderisco, este último naciendo desde el corazón del cacique Toné en la escultura hecha en su honor. El monumento que se dedica a la fuerza del pueblo que exalta la agricultura, la ganadería y la minería. La estatua de Rafael Uribe Uribe, figura prominente que liga las historias nacionales y locales. Los rostros, indumentarias, gestos y formas de expresión de quienes transitan por el parque en un día de feria dicen de Urrao como un municipio con una muy diversa composición social, cultural y étnica. Pues lógicamente los primeros pobladores de Urrao fueron los indígenas, y de los que se tienen noticias son los catíos. Probablemente haya habido otros pueblos indígenas antes. La presencia indígena, Embera o Yavida,
como ellos mismos se reconocen, es producto de migraciones, desplazamientos y adaptaciones desde los territorios ancestrales del río Atrato hacia las vertientes y altas montañas antioqueñas. Todo este territorio, lo que es Urrao, hacia Atrato, Cacique Toné era cacique, el gobernador, pero ellos eran sabios. ¿Cuáles son los sabios? Las personas que saben que de allá a llegar aquí a Urrao, de Atrato aquí a Urrao, se gastaban un minuto. Todavía muestra el ciento donde yo me tenía, porque hay piedras donde yo molía, ollas de barro enterradas, algunos enterraron con oro, otros mero ollitas, piedras, ellos guardaban todo enterrado. Asimismo, desde los centros mineros coloniales del Atrato y el San Juan, los afrodescendientes fueron poblando progresivamente las partes bajas de ríos como el Arquía y el Murrí, dando lugar a asentamientos importantes en el presente como Punta de Ocaidó o Mandé. Es igualmente manifiesta la presencia de colonos venidos del centro de Antioquia, que en los siglos XVIII y XIX encontraron en los territorios de Urrao posibilidades para abrir la frontera agrícola y ganadera. Hay varias maneras de acercarse al pasado y recrear las historias. Una muy común es la memoria, la narración individual y colectiva de lo acontecido en la propia vida y en las de quienes nos antecedieron. Otra es la historia como práctica de investigación y reconstrucción de procesos y hechos pretéritos, usualmente con base en el estudio de documentación escrita. Otra estrategia para indagar por el pasado es la arqueología, la cual privilegia la interpretación de las materialidades, de las cosas, los artefactos, huellas y vestigios de actividades humanas como testimonios del pasado. Así puede estudiar épocas para las cuales no se dispone de documentos escritos, pero también aporta al conocimiento de épocas más recientes para las cuales se tiene documentación escrita e incluso memorias transmitidas por tradición oral. Las investigaciones arqueológicas en Urrao apenas iniciaron en 2013, como parte de una serie de proyectos que el Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia han venido efectuando desde 2004 en el occidente de Antioquia. Estos estudios se interesan por comprender los procesos geohistóricos y de cambio social que han conformado lo que hoy son las sociedades y territorios de la vertiente andina hacia el río Atrato. El proyecto surge a raíz de investigaciones que se han realizado en el occidente de Antioquia, particularmente en el municipio de Frontino, donde desde el año 2004 empiezan a hacerse estudios arqueológicos. La arqueología responde a problemas de investigación. Por eso empieza por identificar preguntas que se puedan responder con base en la identificación e interpretación de huellas y artefactos que son evidencia de prácticas humanas que tuvieron lugar en el pasado. Posteriormente, se hace el trabajo de campo, orientado a explorar, identificar y documentar rigurosamente evidencias arqueológicas visibles en los paisajes y los suelos. Mediante la lectura de los paisajes se identifican huellas de actividad humana como banqueos para construir viviendas, antiguas zonas de cultivos o caminos, pero también monumentos funerarios como los túmulos o perúes que con frecuencia se encuentran en el occidente de Antioquia y concretamente en Urrao. En estos sitios se realizan luego sondeos, es decir, excavaciones pequeñas orientadas a recuperar restos de actividades humanas, con frecuencia referidos a fragmentos de vasijas cerámicas, instrumentos fabricados en piedra u otros artefactos de loza, metal o vidrio. Durante el trabajo de campo, se lleva una documentación al detalle de cada una de las actividades y de los hallazgos, pues la arqueología no se limita a excavar y sacar evidencias, sino también, y sobre todo, a llevar una documentación rigurosa de las mismas.
Son estas evidencias y su documentación lo que permite elaborar un mapa de la forma y distribución de los asentamientos humanos. Pero posteriormente, necesitamos darle tiempo a ese mapa, pues hasta ahora no nos dice de qué periodo son las huellas identificadas. Esa labor se realiza mediante excavaciones más amplias y detalladas y de análisis en el laboratorio. La manera en que esos artefactos están depositados en la tierra, en capas, nos puede ayudar a comprender la antigüedad del sitio. La ley de la estratigrafía en arqueología plantea que lo que está más arriba en la tierra es más reciente y lo que está más abajo es más antiguo. De tal manera que nosotros procedemos con mucho cuidado, retirando capa tras capa de la tierra en esas excavaciones, recuperando cada evidencia que se encuentra y registrándola con el propósito de poder mirar esa sucesión de tiempos que se encuentran sepultados en la excavación. Estamos en un sitio de vivienda precolombino, pero su antigüedad todavía no la conocemos exactamente. Este punto donde estamos haciendo esta excavación es el área lateral de un banqueo efectuado para instalar una vivienda hace cientos de años. Y esta excavación tiene como objetivo poder identificar la antigüedad del sitio de vivienda. Esa antigüedad se puede establecer por medio de la datación de radiocarbono, un método químico y físico que permite establecer la antigüedad de evidencias orgánicas. En este caso nosotros estamos buscando acá carbón que nos permita datar la antigüedad del sitio. Pero ese carbón debe estar asociado a los restos y las evidencias arqueológicas que quedan de ese asentamiento precolombino. Y este punto que hemos escogido justamente para hacer este corte estratigráfico, que así se llama, nos permite identificar los desechos o basuras de esa ocupación precolombina. En esta parte es una fase inicial de todo el proceso de laboratorio, en el cual básicamente hacemos un conteo del material recuperado, verificamos los datos de las fichas de registro y posteriormente hacemos un lavado con agua y un cepillo. En la universidad siguen las actividades de laboratorio que permiten analizar en detalle toda la información obtenida en el trabajo de campo. ¿Qué hacemos entonces? Marcamos en las mesas el corte, a qué unidad pertenece, qué corte es, si es el 1, el 2, o por ejemplo también lo que vamos haciendo es que como esos cortes se van excavando por niveles, acá también los extendemos por niveles. Entonces cada nivel es una entrada, 0,5 el material de 0,5, 5,10 y su material, cerámica, lítico, carbón, macrorestos, tejidos, todo lo que se haya encontrado en el corte de excavación. Así llegamos a saber no solo dónde hubo actividades humanas en el pasado, sino también cuándo las hubo. Y podemos preguntarnos por cuestiones más complicadas como ¿cuánta gente vivió aquí? ¿Cómo estaban organizados espacialmente sus asentamientos? Si se trataba de un poblamiento disperso o si había nucleación de viviendas conformando aldeas o poblados. ¿Qué relación tenían los sitios de vivienda con los sitios de cultivo y con los sitios de enterramiento o centros ceremoniales? ¿Eran estas sociedades igualitarias? ¿O había jerarquías y diferenciación social entre las élites y la gente común? Cuando podemos responder ese tipo de preguntas para periodos específicos, también podemos comparar unos periodos con otros para conocer las dinámicas de cambio histórico. Si de un periodo a otro aumentó o disminuyó la población y por qué razón.
si de un periodo a otro se transformaron las formas de asentamiento o no. Si de un periodo a otro se reemplazaron las prácticas funerarias. Así es como nos vamos acercando a la comprensión de los procesos históricos a través de la arqueología. Urrao ocupa una posición intermedia entre las cuencas de los ríos Atrato y Cauca. Los ríos Arquía, Penderisco y Murrí, que cruzan su territorio, constituyen corredores expeditos para transitar entre una cuenca y otra. Adicionalmente, en las partes bajas de estos ríos se encuentran depósitos auríferos y en la cuenca alta del Penderisco, suelos fértiles y fuentes salinas. Sabemos que hace 2500 años había comunidades asentadas en Urrao, por ejemplo en el sector del Peseta, donde vivían en aterrazamientos o banqueos que construían para situar sus viviendas de una manera cercana al río, pero alejados de las áreas inundables. Es probable que estas sociedades de hace 2500 años de antigüedad fueran descendientes de otras más antiguas. Se sabe que en Frontino, un territorio aledaño a Urrao hacia el norte, con características semejantes desde el punto de vista climático, geomorfológico y geográfico, había sociedades hace 8500 años asentadas en la cuenca del río Sucio. Es probable entonces que en las futuras investigaciones podamos identificar sociedades muy tempranas asentadas en el área de Urrao. Por ahora, se sabe que las comunidades asentadas en Urrao entre 2500 y 500 años antes del presente ya eran numerosas y estables, con algunas concentraciones que pueden corresponder a aldeas o pueblos, lo cual se deduce de la gran cantidad y la distribución de sitios en los cuales se han hallado restos de su alfarería. Lo anterior indica que las sociedades precolombinas de Urrao no estaban aisladas, sino que interactuaban con las regiones adyacentes, compartiendo símbolos, información y probablemente algunos productos como oro y sal. También compartían creencias y costumbres con sociedades situadas hacia el norte, una práctica funeraria muy específica, como lo son los túmulos funerarios, monumentos de tierra que se construían sobre las tumbas, los cuales en Frontino datan de entre 2500 y 500 años de antigüedad. También han sido identificados en Urrao. Estamos en el sitio del Escubillal, localizado en el sector de la San José, en Urrao, un sitio arqueológico de los más importantes de la región de la cuenca del río Penderisco. Es un área estratégica en términos de conexiones entre la cuenca del río Pavón, la cuenca del río Penderisco. Concretamente estamos hablando de un túmulo funerario como el que se ve al fondo. Se trataba de montículos elaborados desde hace más o menos 2000 o 1000 años de antigüedad. Esa cronología estamos tratando de precisarla. Y en este lugar tenemos por lo menos 5 de esos túmulos funerarios, unos de mayor tamaño, otros de menor tamaño. Y tenemos además unas obras asociadas. Como se trata de lo que denominamos unas arquitecturas en tierra, hubo necesidad de mover la superficie natural del terreno para producir esas acumulaciones de tierra que cubren los nichos funerarios. Para el siglo XVI, cuando tuvo lugar el contacto con los españoles, se sabe que los grupos indígenas del occidente de Antioquia poseían estructuras políticas que incluían líderes como Nutibara en la provincia de Huaca, Nabonuco en Nore, Tuatoque en Buriticá y Tone en Urrao. Este último fue destacado por los cronistas y escribanos europeos como cacique principal del territorio del Penderisco y como caudillo guerrero que libró varias batallas en contra de las huestes españolas que buscaban internarse en su territorio. Aproximarse en detalle a las características políticas, económicas y culturales de las sociedades precolombinas de Urrao, a la forma en que arribaron, se establecieron, se transformaron e interactuaron con otras, constituye una tarea ardua que requerirá más investigaciones. Pero es necesario para comprender mejor lo que en términos sociales e históricos representa la figura del cacique Toné,
tan recordada y recreada por los urraeños. No obstante, como ya se ha dicho, el estudio de las huellas y vestigios materiales del pasado no se limita a la época precolombina. Indicios de asentamientos más recientes han sido identificados en Urrao, cuyo estudio en el futuro constituye una posibilidad para aportar a la comprensión de procesos como el poblamiento de ancestros de las comunidades emberas y afrodescendientes desde la cuenca del Atrato hacia las vertientes cordilleranas donde han establecido sus territorios. A la investigación arqueológica, hemos vinculado vigías de patrimonio cultural de Urrao como auxiliares, al mismo nivel de los estudiantes de antropología de la Universidad de Antioquia que hacen parte del proyecto. Queremos que se vayan apropiando de las herramientas conceptuales y metodológicas del proyecto y que difundan los temas de arqueología y contribuyan a la protección, conservación y divulgación del patrimonio arqueológico. También los decorados, la forma de las decoraciones y todo eso. Para las comunidades es bueno saber qué tienen para que lo valoren y tengan sentido de pertenencia. Además, creo que es importante y una idea muy acertada vincular a personas de la misma comunidad en el desarrollo del proyecto, porque esto nos ayuda a tener como un enlace entre el proyecto y la comunidad para mantener una comunicación directa y ayudar a socializar mejor los posibles resultados. También tenemos interés, y así lo hacemos sobre la marcha, de explicarle a los pobladores que lo que hacemos no afecta negativamente el ambiente ni sus propiedades. Informamos asimismo a las comunidades escolares, a las autoridades, funcionarios públicos, líderes comunales y gestores culturales y en general a todo el público interesado. Yo hago parte de un proyecto de investigación de arqueología que se está adelantando aquí en Urrao. Los niños son un público clave para dar a conocer lo que se está haciendo del proyecto, porque ellos son los que más empiezan a comentar con los compañeritos de la escuela, a conversar, a decirle a los papás. El patrimonio arqueológico es un bien común, de todos, como el agua, por ejemplo. De ahí que sea deber y responsabilidad de todos conservarlo y protegerlo, para que a través de su valoración podamos recrear las memorias y las historias y entender que la geografía del presente está hecha de acontecimientos del pasado. Estos elementos patrimoniales son hitos, en el paisaje, en la memoria y en el territorio. De ahí la importancia de protegerlos y conservarlos, y de retirarlos del circuito comercial y abandonar prácticas que, si bien son tradicionales como la guaquería, hoy en día no son aceptables. Es lamentable lo que decíamos anteriormente de la historia, es decir, el desprecio por la historia y todo eso, mucho más por la arqueología. Uno no ve como por la arqueología como que la gente se sienta algo, ¿cierto? Allá lo que se ha dado es la guaquería, que eso es también creo que nacional, ¿cierto? La guaquería, y se ha desperdiciado, se ha perdido muchas cosas. El conocimiento de los procesos históricos con base en la arqueología es algo que no se logra a partir de un solo proyecto. Requiere una labor de años, máxime en un municipio como Urrao, que es uno de los más extensos del departamento y del país. Es necesario entonces hacer múltiples proyectos de investigación sistemáticos y rigurosos hacia el futuro. Lo importante es que haya continuidad en esa labor de investigación, que la comunidad cada día se vaya involucrando más, de manera que las actividades del presente sean respetuosas de ese patrimonio arqueológico. Las obras de infraestructura, los cultivos, la construcción de viviendas, la explotación de recursos naturales y otras obras debían ser debidamente planeadas con base en el conocimiento de ese patrimonio. En el momento de que no se le haga un tratamiento, digamos, o se forme un historial con todo este tipo de piezas, no podríamos, exponerlo. La gestión territorial del patrimonio arqueológico debe ser, pues, un propósito de las autoridades y de las comunidades locales. Hemos logrado algunos avances significativos. Sin embargo, estamos muy lejos de haber terminado nuestra tarea. Debemos continuar, sin prisa, pero sin pausa.